Bueno, entonces el tema que vamos a tratar es rectas y planos en el espacio. Y esto nos sirve para hacer algunas representaciones vectoriales a nivel espacial. Digamos que esta parte está muy dada ya a aplicaciones reales, cuando se quiere, por ejemplo, medir una fuerza en la realidad o cuando se quiere trabajar con velocidades, aceleraciones. Utilizamos las rectas y planos para poder interpretar todas esas variables físicas. Pero vamos a ver cómo se relaciona esto con nuestro campo de estudio dentro del álgebra lineal. Entonces vamos a arrancar inicialmente con el tema de las rectas en el espacio. Entonces, si nosotros tenemos dos puntos definidos en un plano tridimensional, comúnmente llamamos a esos puntos P y Q, podemos establecer por medio de esos puntos una recta. Normalmente se llama la recta L, bueno, depende del libro que ustedes estén trabajando. Pero esa recta nosotros la podemos también identificar como un vector. Es decir, que esos dos punticos P y Q nos van a servir para poder crear vectores. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para poder interpretar ese vector o para poder calcular ese vector? Esa notación que tenemos ahí. X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Seguramente esto les suena mucho a cuando trabajamos con rectas y exactamente es lo mismo cuando ustedes calculaban la pendiente de una recta. El procedimiento es el mismo, entonces de un punto superior restarle un inferior y trazar una recta. Y esa recta pues nosotros también le podemos calcular cuánto mide. Entonces cuánto mide esa recta, es decir, su magnitud. El principio es exactamente el mismo, sería sus componentes al cuadrado y le sacamos raíz a esas componentes. Acá pues lo único es que estamos involucrando, que estamos restando de un punto al otro para poder trazar esa recta. Entonces la formulita de esa medida o de esa magnitud, de esa norma, es exactamente la misma, pero ya dada en función de dos puntos. Entonces vamos a mirar un ejemplito para poder comprender mejor esta parte. Entonces fíjense, yo tengo ahí dos puntos. Recordemos que diferenciamos cuando tenemos puntos y cuando tenemos vectores. En este caso tenemos solamente dos puntos. Y vamos a calcular el vector que sale de esos dos puntos. Entonces ese vector lo vamos a llamar el vector B. Y bueno, recordemos nuestra formulita que teníamos acá. Para hallar la componente en X va a ser el punto en X2 menos el componente X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1. Así exactamente la vamos a aplicar para poder calcular el vector que nos dan esos dos puntos. Eh, digamos que acá eso depende mucho del ejercicio que ustedes estén trabajando, pero puede decir que P sea el punto inicial y Q sea el punto final. Es decir que acá en P voy a tener el X1, el Y1 y el Z1. Y en Q voy a tener el X2, el Y2 y el Z2. Esos son los valores que yo necesito para poder encontrar ese vector. Entonces simplemente X2 menos X1, es decir, 3 menos 2. Y esto me va a dar la componente en Y o en X del vector resultante. Ahora para el de Y sería Y2, que sería 1, menos, fíjense que ahí tenemos el otro menos que está en Y1, entonces lo voy a colocar, y esto sería en J. Y el último va a ser Z2, que sería menos 2, menos Z1, que sería 6. Y esto estaría en K. Entonces el vector resultante, 3 menos 2 me va a dar 1, es decir que voy a tener 1 en Y. Acá fijémonos que pues operamos esos signos, menos por menos sería más, y 1 más 1 pues va a ser 2, entonces voy a tener 2 en J. Y menos 2 menos 6 me daría menos 8.
Entonces en K voy a tener menos 8 en K. Ese es el vector resultante cuando tengo dos puntos. Ahora encontremos la magnitud de ese vector resultante. Entonces lo mismo que hemos hecho anteriormente, va a ser la raíz de todas esas componentes que tengo ahí. Fíjense que lo que tengo acá es lo que ya acabamos de hacer. X2 menos X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1. Entonces pues no es necesario hacerlo nuevamente. Directamente desde acá colocamos ese resultado. Entonces, ¿qué tenemos acá? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Y calculando esa raíz va a ser igual a raíz de 69, que sería igual a 8.3. Listo, esa es la magnitud de ese vector. ¿Cómo nos quedaría esto gráficamente? Entonces, bueno, acá tenemos es el mismo vector, vamos a representarlo gráficamente. Primero vamos a ubicar el punto Q. Entonces me dice que el punto Q está en 2 en X, que sería por acá, menos 1 en Y. Entonces me voy hacia la izquierda, que estaría por acá, y 6 en Z. Entonces voy a tratar de subir paralelamente 6 unidades. Acá tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, voy a decir que está por ahí más o menos, es una aproximación. Este va a ser mi punto P. Entonces acá lo voy a marcar un poquito más grueso. Punto P. Ahora tracemos el punto Q, que está dado como 3 en X. Entonces bajo 3 en X, 1 en Y. Entonces sería hacia la derecha, que sería por acá, menos 2 en Z. Entonces voy a bajar 2 unidades, menos 1 y menos 2. Aproximadamente sería por ahí. Ese sería el punto Q. Entonces acá está el punto Q. Y trazo la línea de ese vector. Pero fíjense que yo dije inicialmente que el vector salía de P y llegaba hasta Q. Entonces de P hasta Q voy a trazar la flechita. Y esa flechita que yo tracé es la que nosotros llamamos anteriormente como el vector B. Ese vector B salió de esos puntos. Entonces fíjense que no siempre va a salir desde el origen. Puede salir desde un punto cualquiera y puede tomar cualquier dirección. Y también dijimos que ese vector tiene 8.3 unidades, es decir, que esa línea que acabamos de trazar, esa longitud de ese vector es de 8.3 unidades. Y así facilito calculamos un vector a partir de dos puntos. Entonces no necesariamente tienen que salir desde el origen. Me dicen si hay alguna duda antes de continuar. Bueno, recuerden que eso en tres dimensiones es una aproximación, dado que es un poquito complicado trabajar con tres dimensiones, entonces nos queda pues de manera aproximada. Bueno, estos vectores que nosotros representamos ahí tienen una serie de ecuaciones que son utilizadas en distintos campos y sirven para hacer distintos análisis. Vamos a ver los fundamentos para determinar esas ecuaciones. Entonces las primeras ecuaciones se llaman simétricas. Son ecuaciones que se interpretan para cada uno de los ejes coordenados. Entonces fíjense que acá tenemos una relación entre x1 y x2, que es lo que ya acabamos de hacer a partir de lo que nos dan esos puntos. Y este t que está acá es una constante, o sea, imagínense que hay cualquier número que lo que indica es esa maxificación que se hace dependiendo del campo de aplicación. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con fuerzas, ese t se puede interpretar como una fuerza externa que está afectando nuestro vector o algo así parecido. Entonces es como una constante que se coloca ahí.
Nosotros vamos a tomar simplemente la interpretación de esa ecuación según la información que nos están dando los puntos. Y las otras ecuaciones son las paramétricas, en las cuales pues tenemos acá una especie de racional. Se llaman paramétricas por este igual que está en cada uno de los puntos. Y ABC pues sale de nuestro vector resultante. Es decir, bueno, ya les voy a mostrar. Este fue el resultado de X, este fue el resultado de Y y este fue el resultado de Z. Estas ecuaciones paramétricas son muy utilizadas cuando se quieren encontrar direcciones específicas de los ángulos que conforman ese vector, tanto en X como en Y como en Z. De acá sale algo que se llama la ley del coseno y la ley del seno, que seguramente ustedes van a ver más adelante. Pero por ahora vamos a calcular las ecuaciones tanto simétricas como paramétricas. Entonces nuevamente nuestro puntico que tenemos ahí, P es 2 menos 1, 6 y Q es 3, 1 menos 2. Entonces, vamos a hallar las ecuaciones simétricas. Simplemente agarramos esto y reemplazamos nuestros valores. X es una variable general, entonces la vamos a seguir denotando. Igual que Y, igual que Z. Entonces, según eso, la ecuación paramétrica en X nos va a quedar de la siguiente manera. X igual, la colocamos tal cual como está. Acá nos dice X1. Recordemos que estos eran los puntos 1, X1, Y1, Y2. Y estos eran los X2, Y2 y Z2. Entonces nos dicen X1, es decir, el 2, más la variable, perdón, la constante T. Entonces la voy a colocar tal cual. Y acá adentro lo que ya hicimos, que sería X2 menos X1, es decir, 3 menos 2. Entonces esa ecuación, simplemente pues desarrollamos ese paréntesis, va a ser igual a 2 más, adentro que nos queda 3 menos 2 es igual a 1. Por lo general se escribe primero el número, entonces yo coloco 1t o simplemente t, al final es exactamente lo mismo. Y ya, esa es la ecuación simétrica para nuestro vector resultante. Ahora la de y, simplemente sería igual a y1, que sería menos 1, más t, todo lo mismo, y2, que es 1, menos 1. Entonces fíjense qué es lo que tengo acá. Y1 más t, y2 menos y1. Entonces todas las ecuaciones tienen la misma fórmula. Entonces y va a ser igual a menos 1, más, acá sucede lo mismo, más por menos, perdón, menos por menos va a ser más. Entonces acá el resultante va a ser más 2t. Y la última va a ser z igual z1, que es 6, más t. Y nos queda menos 2 menos 6. Entonces la ecuación paramétrica simétrica de z será igual a 6 más, bueno, en este caso es menos 2 menos 6, por lo tanto quedaría menos 8. Menos 8t. Y listo. Esas son las ecuaciones simétricas. Ahora encontremos las ecuaciones paramétricas, que son estas que están acá. Pero como dije anteriormente, A, B y C son los valores que resultaron de nuestro vector resultante. ¿Cuál fue el vector resultante? El que calculamos acá. 1, 2 y menos 8. 1, 2 y menos 8. Entonces, 1 es A, 2 es B y menos 8 es C. Entonces calculemos las ecuaciones simétricas. X sigue siendo una variable general, la dejamos quietica, menos X1, que sería 2,
sobre a que nos había dado 1 igual ahora la ecuación en y, que es esta de acá. Y es una variable general, la escribimos tal cual, menos y2. Entonces fíjense que acá tengo menos, por lo tanto menos por menos va a ser más, me va a quedar más 1 sobre el valor de b, pero b dijimos que era igual a 2. Entonces colocamos ahí 2. Y la última, z. En este caso, menos z1, que sería 6, sobre el valor de c, que era igual a menos 8. Y listo, esas serían las ecuaciones simétricas, que es la que tenemos con esa formulita que está ahí. Entonces, como les digo, esto sirve pues en gran medida para mucho análisis geométrico de ese tipo de superficies a nivel espacial. Entonces así las calculamos y fíjense que pues no es nada complicado, simplemente reemplazar la información que nos dan esos puntos y lo que nosotros obtuvimos con el vector resultante. Eso en cuanto a las rectas, entonces pues es bastante sencillo. Ahora entremos a hablar un poquito de lo que son los planos en el espacio. Cuando hablamos de planos, imagínense primero el espacio en el que nosotros hemos trabajado y un plano que va a ser. Entonces es como una hoja de papel que de alguna manera se va a superponer sobre ese espacio que nosotros estamos trabajando. La ecuación del plano siempre va a tener esta característica. Entonces vamos a tener una componente en x, en y, en z y un término independiente, así como cuando trabajamos con ecuaciones. Ecuaciones de primero o segundo grado en el que siempre había un término independiente. Y ese término independiente va a tener una relación directa con distintos vectores que se pueden relacionar con ese plano, que es lo que tenemos ahí. Pero vamos a trabajar nosotros simplemente en cómo definimos un plano y lo podemos representar a nivel espacial. Entonces, fíjense en el ejemplito que tenemos ahí. Tiene la estructura de nuestra ecuación del plano, ¿cierto? Entonces acá A sería 2, B sería 4 y C sería 3 y el término independiente, que es el que está después del igual, es 12. A veces el término independiente lo encontramos a este lado y la ecuación está igualada a 0. Simplemente pues nosotros hacemos un despeje ahí sencillo. Pero en este caso ya está directa la ecuación. Si nosotros queremos representar en ese plano, en el espacio, pues tenemos que hacer 3 suposiciones. Muy parecido a cuando trabajábamos con las rectas, que decíamos que qué pasaba si x era 0, cuánto daba y, qué pasaba si z era 0, cuánto daba y. Es exactamente lo mismo. Entonces, como tengo 3 variables, x, y, bueno, perdón, acá es z. Tengo 3 variables, x, y y z. La representación tiene que ser dándole valores de 0 a 2 de esas variables. Me explico. Nuestra primera suposición va a ser para hallar x. Entonces, en esa primera suposición, yo voy a decir, ¿qué pasa si y igual a 0 y z igual a 0? Entonces de ahí me tiene que salir un primer punto a nivel tridimensional, es decir, con 3 componentes. Reemplazo esos valores de 0 en nuestra ecuación. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2x más 4 por y, pero y vale 0, según lo que acabamos de decir, más 3z, pero z vale 0, igual a 12. Entonces 4 por 0 pues nos va a dar 0 y 3 por 0 nos va a dar 0. Es decir, que x va a ser igual, bueno, 2x igual a 12. Despejando x, nosotros vamos a tener 12 sobre 2 y x va a ser igual a 6. De acá sacamos un primer punto.
Entonces nuestro punto, llamémoslo P1, es X nos dio 6, que fue lo que acabamos de hacer, 0Y, que fue lo que suponimos ahí arriba, y Z0 dentro de esa misma suposición. Ese es un primer punto. No sé, ¿alguien tenía una pregunta? Bueno, esta fue una primera suposición. La otra va a ser lo mismo, pero si ya trabajamos con X, ahora vamos a hacerlo con Y. Entonces, en este caso, voy a decir qué pasa si X es igual a 0 y Z igual a 0. Entonces lo mismo, agarramos esos ceros y los reemplazamos allá en la ecuación. Estoy grabando, si queda la grabación yo lo subo. Ahorita les coloco el de la clase, no, ya les coloqué el de la clase pasada, pero igual yo les dejo los dos videos ahí, tanto el de la clase pasada como el de este. Entonces, x igual a 0 y z igual a 0 los voy a reemplazar allá en la ecuación. Entonces, 2x que vale 0 más 4y más 3z, pero z dijimos que vale 0, igual a 12. Entonces fíjense que se parece mucho a cuando nosotros trabajábamos allá con las rectas. Entonces 2 por 0 pues es 0 y 3 por 0 pues es 0. Entonces ¿qué nos queda? 4y igual a 12. Por lo tanto y va a ser igual 12 sobre 4 y 12 sobre 4 será igual a 3. Entonces nuestro punto 2 estará dado por x que era 0, y que nos dio 3 y z que era 0. Listo, nos falta una última suposición. Ya trabajamos con x y y, nos queda faltando z. Entonces para esta suposición vamos a decir qué pasa si x vale 0 y y vale 0. Con eso pues vamos a determinar un valor de z. Entonces lo mismo, esos ceros los vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Sería 2 por 0 más 4 por 0 y 3z igual a 12. Entonces 2 por 0 pues 0, 4 por 0 0, de acá nos queda 3z igual a 12. Por lo tanto z será 12 sobre 3. Y al hacer esa división pues vamos a tener que z es igual a 4. Entonces nuestro último puntico, llamémoslo P3, teníamos 0 en x, 0 en y y 4 en z. Listo. Esos son los puntos que nosotros necesitamos para poder graficar el plano en el espacio. Lo que vamos a hacer es la intersección de esos puntos directamente con el eje coordenado. Entonces ubiquemos según eso el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Entonces punto 1 fue 6 en x, acá donde les estoy marcando, 0 en y y 0 en z. Por lo tanto me quedo ahí, no tengo que moverme para ningún lado. Punto 2 fue 0 en x, 3 en y. Entonces donde está y, que sería pues como hacia la derecha, vamos a contar 3 puntos. Y 0 en z, por lo tanto no me tengo que mover hacia ningún lado. Y el punto 3 fue 0 en x, 0 en y y 4 en z. Entonces voy a buscar donde esté 4 en z, que sería ahí donde les estoy marcando. Con esos puntos que acabé de colocar ahí, voy a trazar la siguiente figura. Y esto pues va a quedar parecido como a un tetaedro. Entonces de acá hasta acá, simplemente voy a unir esos puntos.
Y listo, ese es el plano que obtuvimos de la ecuación que nos daba. Entonces lo que hallamos fue un plano que se intersecta con esos puntos. Entonces era más o menos lo que le decía, que es como si una placa o una hoja de papel cayera sobre los ejes coordenados. Y listo, ese es el plano que sale de la ecuación 2x más 4y más 3z, acá otra vez esto era z, igual a 12. Entonces como les digo chicos, esto es una pequeña introducción. Esto lo trabajan más a profundidad cuando vean allá el cálculo vectorial. Acá pues esto se puede denotar mediante vectores y cada una de esas líneas de intersección pues va a tener una relación de forma vectorial, pero pues ya nos tocaría mirar en qué aplicaciones lo vamos a utilizar. No sé si hay alguna pregunta adicional.